Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Maruja, a Nerea, a Mavi. Muchas gracias a los embajadores y a todas las personas que han querido compartir hoy este momento con nosotros. Me pidió José María, nuestro director, que presentara hoy este acto y en realidad creo que lo que voy a hacer es una pequeña reflexión que se me ha ido ocurriendo cuando he pensado que hoy tenía que hablar aquí, que creo que va a tener poco que ver con lo que va a pasar después, pero bueno, que sirva de disparador de ideas y de momentos, ¿vale? Bueno, me dijeron, tienes que presentar esto, y miré en la página web a ver en qué consistía el acto, y entré en la página web en francés. Y en francés, este acto se llama La Parole au féminin. Y en español se llama La Palabra en femenino, ¿vale? Y mi primera reflexión fue, vale, pues la parole au féminin, la palabra en femenino, hasta que de repente pensé, no, porque parole y palabra son falsos amigos. Son falsos amigos. En español tenemos la palabra, que es ese fragmento de sonidos que está entre pausas, que nos sirve para indicar conceptos, objetos y demás. Y además palabra es el discurso, la capacidad que tenemos de hablar los seres humanos. En francés no es así, porque en francés tenemos le mot, que es masculin, y tenemos la parole, que es femenina, ¿vale? Etimología. Le mot viene de un verbo latino, mutir, que es mugir las vacas, ¿vale? Y de ahí, no sé muy bien cómo, acabamos en le mot, palabra en francés, es un mugido, es masculino. Mientras que en cambio, la parole es la capacidad que tenemos los seres humanos para articular discursos, para ir más allá en la comunicación y en la relación con los demás seres humanos, ¿vale? Entonces yo me quedo, y ya voy a ir acabando, me quedo con el título en francés, porque me parece mucho más rico y mucho más interesante. Sobre todo porque además de esta parole, nos van a hablar dos personas, Maruja Torres y Nerea Pérez de las Heras, a las que se califica en el programa del acto de lenguaraces, así que creo que nos van a dar un discurso, una palabra, ricos, interesantes, disruptores, eso espero. Y bueno, creo que vamos a disfrutar del acto de hoy. No las voy a presentar a ninguna de las tres, son muy conocidas y además creo que de eso se va a ocupar Mavi Doñate, que es la moderadora de la conversación. Así que yo creo que le dejo la palabra para que hablen ellas, que tendrán un discurso seguro mucho más interesante que el mío. ¿Vale? Tenemos agua. No estaría de más, sí, es verdad. ¿Verdad? Porque vamos a deslenguarnos. Claro, lo voy a coger. Bueno, buenas tardes, embajadores, querido Eduardo, querido director del Instituto Cervantes José María. Gracias, Mercedes. Sigues tan didáctica como cuando eras mi profesora de lengua en la carrera. Y gracias a todos los asistentes y sobre todo pues gracias a Maruja Torres y a Nerea Pérez de las Heras. Tenemos la suerte de teneros aquí con nosotras y con nosotros,
Cuando Eduardo me propuso moderar este coloquio, la verdad es que fue como un regalo. Yo las admiro a las dos, a Maruja la he seguido desde siempre, para mí era un referente para estudiar periodismo, y Nerea pues es ese ejemplo de joven que maneja fenomenal las nuevas plataformas, el nuevo lenguaje, es una comunicadora nata. Y vamos a dar un poquito empezar dando un poco unas pinceladas de su currículum. Maruja, el tuyo es muy extenso. Déjalo. No lo dejo, pero sí que vamos a dar unas pinceladas porque si no, efectivamente, si lo dijese todo, se nos iría el tiempo. Maruja Torres, reportera, periodista, corresponsal de guerra, escritora, columnista. Como corresponsal de guerra hemos leído sus fantásticas crónicas en Líbano, en Panamá, en Israel. Como escritora, Palestina también, efectivamente. Como columnista, has estado muchísimos años en El País con tu pluma brillante y en el diario.es. Como novelista, pues bueno, muchos títulos desde esa Metamorfosis de 1983. En 2000 ganas el premio Planeta con Mientras vivimos. En 2009 el premio Nadal con Esperadme en el cielo. Bueno, pero tengo que nombrarlos. Esa mujer en guerra que yo, como muchos de tus libros, los tengo totalmente subrayados, no leídos, sino subrayados. Y el último, cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo. Y premios, pues efectivamente, de periodismo, como el Francisco Cerecero, Víctor de la Serna, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, o el internacional Manuel Vázquez Montalbán. Lo dejo. Nerea Pérez de las Heras. Con el mío lo tienes más fácil. No, bueno, no creas, ¿eh? 32 años menos. Periodista, comunicadora, podcaster, dramaturga. Llevas, como hemos hablado antes, muchos títulos a tu espalda de teatro. Empiezas un poco a conocerte o a ser conocida con ese monólogo teatral de Feminismo para torpes, que después se convierte en una serie de vídeos para El País y después incluso en un libro. Aparte del País, eres colaboradora de Marie Claire, de Vogue, de Esquire. También en 2021, junto con Inés Hernández, compañera de Televisión Española, haces ese podcast maravilloso de Saldremos Mejores, coincide el tiempo de la pandemia, y el podcast La Normal, en la SER Podcast de temática LGTBI. Y ahora pues también además se te puede escuchar con Aimar Bretos en Hora 25, en esa sección fija que tienes, titulada Íbamos a salir mejores, pero... puntos suspensivos. Volveremos a este título del podcast. Bueno, y sobre todo, aparte de este currículum, yo daros las gracias porque como mujer creo que se avanza mucho y se avanza mucho por mujeres como vosotras. Así que yo creo que tenemos que estar muy agradecidas a vuestra labor del día a día. Vamos a empezar un poquito. Maruja, le acabas de decir, eres 40 años más joven que yo. No, pero se lo he dicho en coña. Bueno, pero realmente es verdad. O sea, quiero decir, aunque la edad no se lleva, ya sabemos, en los años. Esto me gusta. Me da una sensación de empoderamiento. Que lo odiamos. Pero si no le damos a algo... Funciona solo si lo acaricias de cerca. Así. No me acordaba ya casi. Qué difícil ser lenguaraz a tu lado, Maruja. Y moderar. Y moderar. No, deslenguada es fácil. O sea, nos han definido ya como deslenguadas, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pero lo de la edad, yo quiero aclarar una cosa, que en este momento mundial me encanta ser vieja. Y Bueno, irme pero lo más pronto tú eres de posible. las que añades vida a tus años y no años a tu vida. Porque Eso- vivo a lo ancho. Claro. Que es como hay que vivir. Bueno, pues con esa diferencia objetiva nos quedamos ahí de dos generaciones diferentes. Lenguaraces, no tenéis pelo en la lengua, ninguno, y no os casáis con nadie. Os quería preguntar, ¿esto os ha traído consecuencias? Y si las consecuencias que os ha traído son más o menos las mismas en esta diferencia generacional que tenéis.
Empieza tú, por favor, que yo he metido mucha baza. Si nos ha traído problemas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación que Es todavía, eso, la verdad, le que tengo que una... agradecer todavía a los embajadores, autoridades. Embajadores, Eduardo. autoridades, Eduardo sobre todo, porque yo todavía no he salido de la sensación de incredulidad de estar sentada con vosotras dos después de haberos visto, de haberte leído mucho. En París. Es rarísimo. En París, en fin, yo que detesto este rollo del síndrome de la impostora y me está rebotando fuerte ahora mismo, porque es... Bueno, porque es bastante increíble estar sentada con vosotras. Consecuencias buenas, la verdad. Me hablaba antes, Eduardo, de los haters a la hora de ser lenguaraz, ¿no?, en redes sociales. Mi trabajo se desarrolla principalmente en redes sociales y siempre me ha merecido la pena. O sea, la única consecuencia que me ha venido a la cabeza, te posicionas en un sitio en el que empieza... Te posicionas en un sitio en el que empieza a parecer peligroso justo ahora, ¿no?, cuando ya es demasiada realidad de que aquel enemigo del que estabas advirtiendo durante mucho tiempo empieza a tomar poder y a estar mucho más desvergonzado a la hora de emprender actuaciones reales contra mi colectivo. Yo soy lesbiana, entonces me siento especialmente atacada con las noticias que veo en el mundo. No me ha traído malas consecuencias, francamente, solo me ha traído alegrías y me ha traído mucha paz conmigo misma, el ser fiel a lo que creo, el comunicar con humildad, con capacidad para equivocarme, sin demasiada vehemencia, acompañando a la gente que me escucha, no comunicando desde un lugar de verdad absoluta, sino desde la duda, desde el matiz, muchas veces. Me ha traído mucha tranquilidad y mucha paz. Estaba mucho más incómoda en las oficinas, os tengo que decir, que en estos niveles de exposición. Estaba más cómoda cuando trabajaba en diversos mostradores, guardarropas y curros muy, muy precarios de lo que estoy ahora, hablando de lo que me apetece y aquello en lo que creo y lo que creo que es importante que los demás crean. Yo, resumiendo, diré que como soy muy poco cerebral, he sido siempre instintiva. Y he hecho lo que mi instinto me decía en cada momento y luego me he encontrado con las consecuencias que en general han sido buenas. Es decir, a mí me sorprende, gracias, muchas gracias, a mí me sorprende tener público, o sea, tener lectores siempre me ha sorprendido, porque yo he hecho las cosas por instinto como las quería hacer y cuando no me han dejado he luchado por ello y he perdido muchas veces y las otras veces he ganado, pero luego tener lectores con el tiempo he visto que no solo los tenía, sino que perseveraban, y eso me parece que es la consecuencia más importante de mi vida. Yo soy como, siempre lo digo, soy como la camarera de la Virgen del Rocío, ¿no?, que se lanza y la recogen los tíos esos que están abajo. Pues mis lectores me recogen en los peores momentos y en los mejores me empujan. Y esa es la mejor consecuencia que tengo, porque mi vida en general es maja. O sea, tengo amigos y tengo amigas sobre todo también, y amigues. Y claro, ¿y qué vamos a hacerle? Pues es estupendo, no me voy a quejar, es un privilegio. Maruja, tú perteneces a esa generación... que quedamos pocos ya. De los 80, yo te seguía... No, lo sé porque me piden mucha necrológica. Claro. Que da la sensación, da la sensación porque no quiere decir que sea verdad, que cuando hacías periodismo, reporterismo, con esa mirada tan necesaria feminista, de igualdad de género, luchando por los derechos de las mujeres... Yo lo hacía así, no éramos feministas de esa generación de los 70, que leíamos esas cosas de ponerse el espejo y mirarse el clítoris y todo eso... Y también nos dividíamos, o sea, que no es nuevo lo de ahora. Pero yo cuando escribía no me sentía feminista, me sentía yo. O sea, la chica del barrio chino, la chica que ha luchado sola, que ha trabajado desde los 14 años y que hay cosas por las que no pasa, punto. Quiero decir, pero teórica no he sido nunca. Claro, yo te iba a preguntar si era más difícil, y en oposición, si consideras, o estáis un poco ya cansadas, esta nueva ola, ¿no?, de que os comparen,
de que os digan que es un nuevo feminismo más fácil, aparentemente, porque ya hay mucho ganado, con lo cual tampoco hay que luchar tanto, que ya efectivamente poquito hay que hacer, no sé. Eso nunca es verdad, como tú bien sabes. Nunca un paso atrás, pero en todos los aspectos de cualquiera del LGTBI, de lo que sea, todos sabemos que podemos retroceder y se está demostrando en estéreo, vamos. Sí, hay gente que lo está viendo en sus pasaportes. Y en Technicolor, y se puede retroceder. Y yo he conocido gente en el gimnasio, chicos jóvenes, que se enteran de las noticias por Alvise, quiero decirte. O sea, que imagínate tú, que ya creen y te dicen quiero mucho a mi abuela y quiero mucho a mi novia, pero son superiores a su abuela y su novia y eso ellos lo saben. O sea, son con muchas comillas, ¿no? Son según Alvise. Pero, es decir, eso puede estar en cualquier momento, por lo tanto, bien paré. Nunca en feminismo es fácil. Y lo difícil es precisamente que tenga continuidad. Y el feminismo siempre lo aprendes cuando hablas con las generaciones anteriores y ya lo sabes, o sea, el diálogo es constante, es 3 pasos para adelante, un empujón para atrás, en todos los momentos de avance ha habido una reacción, hasta las últimas olas del feminismo, y es que se ve hasta en la moda, en un momento dado las mujeres ejecutivas de los 80 y se vuelven a poner de moda los corsés, de repente, ¿no? Hasta en lo visual te das cuenta, y ahora que hemos dado un arreón yo creo que desde 2010, desde el tren de la libertad, cuando se intenta tocar la ley del aborto, nos sacamos músculo el feminismo en España y de repente nos damos cuenta de que seguimos en forma, que somos muchas y de que no se nos puede empujar tan fácil, y a partir de ahí ha habido subidón, y ahora ves todos estos movimientos de reacción naturales que han venido, están bastante reforzados por las redes, pero estos movimientos de reacción que ya han venido antes, que nos quieren volver a hacer algo tan antiguo y que no sabemos tan bien cómo mandarnos a la cocina, ¿no? Las tradwives, está internet plagado de vídeos de chicas diciendo... De todas formas, les va a ser muy difícil que las chicas no estudien, ¿eh? Y no van a encontrar a esa chica soñada. Hay como una inercia ya, ¿no? Por ejemplo, estuve viendo el otro día un documental, no sé si está en Movistar o por ahí, de los 80 años del Festival de Cine de Venecia, y entre los takes que ponían estaba una entrevista en off a Agnès Bagda, que era joven, acababa de presentar, creo, Cleo de 5 a 7, y era una señora muy respetable, una joven cineasta muy respetable, y la voz del italiano que le preguntaba era: usted es una mujer agresiva, ¿verdad? ¿Es usted una mujer muy agresiva? Es una pregunta de ayer, claro. Su marido Jacques Demy parece mucho más dulce, pero en este tono. Y a mí me ofendió tanto y pensé que cualquier mujer iba a ser ofendida por eso, con lo cual quiere decir que hemos mejorado mucho. Y que no debemos dejarlo, ¿no? Pero que hay actitudes, películas que vemos de los 70, que las vemos ya con espíritu crítico, te puedes reír, pero ves cómo fueron hechas, ¿no? Entonces, lo mucho que ha cambiado también el hombre, los hombres que nosotras conocemos, por suerte, ¿no? Otra cosa es luego, pero las personas con las que tratamos han cambiado mucho también. Y ha sido en una generación, nada más. Ha sido en una generación. Que eso también conviene. Ahora estamos muy preocupadas por la reacción, pero creo que también conviene ver... Y sobre todo conviene no desanimarlos. Es que no tenemos tampoco tantas razones para desanimarnos. Nos viene una reacción muy fuerte, pero estamos nosotras fuertes también. Sí, y está el movimiento feminista fuerte y las conciencias son otra cosa, ya no nos pillan tan blanditas. Tu amiga Montserrat Roig acaba de sacar con Sony La Hora Violeta, que es el último libro de la trilogía L'Enxample. Y claro, lees La Hora de Violeta, que es del 82, 83... Sí, como mucho, ¿no? Y hay unas conversaciones que son... te da la sensación de que estás estableciendo una conversación intergeneracional con ella, como es que esta conversación sigue en curso, es que el feminismo es un movimiento muy vivo, muy cambiante, en el que hay una conversación entre las de la generación anterior y la tuya, y va a haber con las de la siguiente. Entonces, de verdad, eso que parece que nos quieren vender, como estáis siempre a la gresca y discutiendo, estamos consensuando y negociando, que son cosas distintas. O puedes incluso dividirte y luego reencontrarte, y eso es el movimiento de la vida. Claro, tú, Maruja, y el has movimiento dicho de la política. Exactamente, claro, que en aquellos años 80 ya había división
divisiones, obviamente, yo por eso os lo preguntaba, y de ti, Nerea, he escuchado decir, reducir esas divisiones que pueda haber es muy naif, ¿no? Y es reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo el movimiento feminista. Pero aún así, ¿no creéis efectivamente que existe ese pequeño riesgo de que se debilite o de que se vea más debilitado? Y con esto ya zanjo esta parte de las posibles, bueno, las diferencias que pueda haber intergeneracional. Yo creo que si hay un... A ver, vamos a ver, si viene un régimen autocrático, claro que nos van a joder, pero no vamos a desaprender las que hemos aprendido lo que hemos aprendido. Esto me recuerda una conversación que tuve. Me decía, no sé si educar a mis hijos en colegios de derechas para que sean más felices cuando venga. Digo, va a ser estupendo, porque cuando venga Tiananmen te van a denunciar a ti, y entonces de tu propio hijo, y entonces ¿para qué quieres que te denuncie el vecino pudiendo denunciarte tu hijo o tu hija, ¿no? Si los educas. Queda todo en casa, sí. Es que eso ni se plantea. Es que eso ni se plantea. Hay que educarles para que sean mejores que nosotros. Y las chicas lo mismo, ¿no? Entonces hay que educar más a los chicos que a las chicas, yo creo, pero esta es otra historia. Sí, ha habido un intento, pero antes... Ellas artes marciales. Autodefensa, yo estoy muy por la autodefensa, sobre todo cuando veo las comparecencias, a los jueces, cada vez que veo el juicio de Jenny Hermoso, el de Elisa Muliá, pienso... Autodefensa, solamente me viene eso a la cabeza. Es que además da la sensación de que no se ha avanzado mucho, ¿no? Desde Nevenka con el fiscal. Aquel que le decía que no era una dependiente de Hipercor, que se tenía que no han avanzado ellos. No han avanzado ellos. Eso voy, sí. Algunos no han avanzado. Algunos no solo no han avanzado, sino que parece que salgan directamente de un sarcófago. Claro. No, y luego aparte, efectivamente, en este campo es la normalización, ¿no? De que parece que tienes que ser una víctima estándar, ¿no? De que tienes que llorar por las esquinas si te han violado todos los días, y que no puedes arreglarte. Y tampoco te sirve ser la buena víctima, tampoco funciona. Exacto. No funciona nada. Exacto. Yo tampoco creo que... Yo creo que hay que levantar la cabeza y investir. Y ya está. No llorar sobre el whisky derramado. Por supuesto, porque siempre va a haber más en otra botella. Sobre todo si es de Malta. Bueno, otro riesgo que los que buscan peros al feminismo está. Hay fatiga feminista, es decir, con el mensaje insistente, de materiales, más bien, ¿no? ¿Se puede despertar los viejos fantasmas del patriarcado? Es decir, somos muy cansinas y entonces ante esa batalla constante como reacción... Yo creo que no estás ante dos ejemplos de feminismo distintos por generación y por todo eso, pero que no somos feministas monjas. No sé, puede que haya alguna que aburra a las ovejas, pero nosotras no. No, nosotras la verdad es que marujas somos muy carismáticas, muy divertidas, nada intensas. Y nos lo hemos currado un montón para entretener, sobre todo. Entonces, francamente, lo de cansinas, pues... No, ya vista, es que eso es muy... Es como lo de comprar esa palabra que empieza por W, sigue por O, sigue con una K y acaba en E, que no quiero pronunciar, porque me niego a que eso sea el símbolo de lo que es derechos humanos y democracia. Claro. ¿Bien o no? Es así. Igualdad y punto. ¿Qué es el síndrome de la impostora? ¿Y cómo nos lo quitamos? Porque yo también lo tengo, ¿eh? Pero porque ya dame, está dame bien. unas recetas. Yo no tengo ni el bachillerato. Mira, Maruja es un ejemplo de persona que no tiene ningún síndrome de la impostora. No, sí, ¿sabes? Con los cubiertos tenía. Porque no sabes cuál va para la ensalada. Cuando era joven periodista, claro. Y tenía que ir a un banquete de esos del Sí. premio no sé qué, y no sabía, te lo juro, y no había Google. Claro, entonces en mi familia tampoco lo sabían. Y claro, me da vergüenza preguntarle eso, el síndrome de la comensal es impostora, sí. Pero luego todo lo demás, mira. Pero lo tuyo no fastidia nada, no puede ser. El ¿No síndrome de la impostora es No, una perdona, falta yo de... entré en el país diciendo que hablaba inglés y nunca en mi vida. Pues así hay que ir por la vida, Claro, la vida. yo que Dios, ¿qué vas a hacerle? Chamullas, pero hablar como hablan los que lo han estudiado bien, no.
Y bueno, pues mira, ¿qué le voy a hacer? Si no tengo el título de periodista, no tengo nada. Pero la vida te va ayudando a que estés cómoda en tu sitio, porque si no, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia no estar bien en tu piel. Pero fíjate eso que dices, el estar cómoda en tu sitio. Esto es el síndrome de la impostura, no estar nunca cómoda en tu sitio, siempre pensar que estás ocupando un espacio que no tienes que ocupar. Las etiquetas, lo que sí está muy mal es desde el mundo actual, incluido el feminismo, la izquierda, todo eso es el etiquetaje. Porque parece que si no tienes una etiqueta no eres nadie, o las etiquetas se quedan siempre estrechas. Las personas somos muchísimo más complejas, incluso más malas. De vez en cuando son útiles. A mí fíjate que esta me parece útil porque lo que reconoces como una falta de autoestima estructural y endémica de las tías, que siempre parece que no estamos en el sitio donde tenemos que estar, y cuando le ponen una etiqueta, que es verdad, tienes razón, que son se acaban quedando cortas y se acaban quedando estrechas, pero en un momento dado te ayuda a nombrar una, como Betty, fíjate si no está superada ya Betty Friedan, por ejemplo, pero el malestar que no tiene nombre, que fue lo que ella nombró, sí. Fue útil en su momento y fue útil durante un tiempo y para unas personas de un determinado contexto. Lo mismo pasa con el síndrome de la impostora. Te pasa porque, a ver, a nosotras como periodistas, a mí me ha pasado como periodistas, estoy segura que a vosotras también, te vas a buscar una fuente experta y quieres a una científica, y la científica siempre te dice: este no es exactamente mi campo, yo no me atrevo a hablar, yo no debería. Te vas a su compañero de laboratorio y tu compañero de laboratorio se hace una scroll en Wikipedia y salta ahí el primero, por supuesto que sí. No hace falta un científico, con un tertuliano ya tienes bastante. Y bueno, y eso ya, o sea, los todólogos, una tertuliana a veces, pero las encuentro más sensatas yo. Total. De todas formas, lo de las etiquetas es que me tiene negra, porque, por ejemplo, ¿ves? Lo de negra ha estado mal dicho. Pero yo podría ser fácilmente una charneguizada. Y esto no se le ha ocurrido a nadie. Pues está muy bien, Maruja. A mí me charneguizan. Y no es verdad, soy charnega, punto. Pero ¿no es útil la etiqueta de charnega, acaso? No es una etiqueta, es una realidad, y además la llevo muy a gusto. Claro. Porque nos hemos hecho entremezclas, todos. Y el que pretenda ser ario puro me descojono, ¿comprendes? Me muero. Claro, entonces etiquetar en el fondo es etiquetizar. Es mucho mejor el mogollón, la batidora. Bueno, yo te pregunto... Yo me voy sí, ahí, contrólame. No, está estupendo. O sea, esto tiene vida propia. Luego seguro que el público también quiere preguntar. O sea, esto tiene vida propia y es lo que... poco. Bueno, a ti te he preguntado algo que me afectaba. Te pregunto a ti ahora algo que también, como periodista. ¿Qué ha cambiado en el periodismo cuando tú ejercías? ¿Qué ha cambiado ahora? Casi me da pena. Me da vergüenza casi. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué cosas han podido cambiar para mejor? Se me han acercado mujeres y diciéndome que se han hecho periodistas después de haberme leído. Y yo siempre las acompaño en el sentimiento, porque creo que les hubiera ido mejor de fontaneras. Y es así. Yo ahora no sería periodista. Si yo tuviera 20 años o 25 o incluso 40 como tú, yo me haría podcastera. Claro, yo haría lo que tú seguramente, porque me sentiría más libre diciendo lo que quiero sin jefes. Y bueno, siempre tienes un patrón u otro, eso es inevitable y además está bien porque, etcétera. Pero yo, en las condiciones actuales, no me metería periodista. Hombre, es que está muy precaria la cosa, las condiciones materiales del periodismo. Claro, y además te dan maquillaje. Están muy difíciles. Si eres podcastera, te dan maquillaje. Pollón. ¿No? Acuérdate, es que cuando invitamos a Maruja... Esto que llevo aquí es vuestro. Sí, ¿no? Sí. Es que cuando invitamos a Maruja... Esto es una ventaja que tiene trabajar en redes. Son rosadito. Que es que es verdad que te mandan carromatos de maquillaje. Sí. Hizo Inés, mi compañera Inés Hernández. Pues a los periodistas también. Un abón hicimos. Claro, pues la diferencia, ¿sabes cuál es? Los cohechitos esos pequeños que a los periodistas, si nos mandaban cosas, las devolvíamos. Exacto. Pero bueno, los fungibles os los poníais tampoco. Ni los fungibles ni hostias. Se los pasábamos al redactor jefe. Esto me lo puedo quedar, sí o no, esto se devuelve. El código ético. Yo la primera vez que vi que alguien aceptaba un pesebre gratis, un viaje gratis, dije, ay,
que esto va a acabar mal. Un bolso de Loewe, ¡ay, que esto va a acabar mal! Maruja, es que un bolso de Yo he visto echar a una son 2 persona... meses de trabajo. Claro, yo en el País vi echar a un reportero de economía porque le regalaron un reloj y se lo quedó. Hombre, eso es lo suyo, claro. Le hicieron un Pedro Ballín. Solamente por un reloj. Hoy en día el reloj se lo pasan a ver quién se lo queda. Perdona, es una diferencia que yo encuentro y tú, Mariby, has hecho así con la cabeza de asentimiento, ¿no? O sea, a mí me han dicho, viene a entrevistar a fulanito de tal, pon a suponer Marlon Brando, que está todo pagado. Y yo les he dicho, no, iremos cuando lo decida mi periódico, que paga él. Coño, esto, ir a comer con un alcalde y sacar el billetero, no, paga mi periódico y por consiguiente usted no me está pagando nada. Eso se acabó. Eso es una de las muchas cosas. Incluso en los periódicos. El País para eso era ideal. Claro, en las femeninas es que mi experiencia profesional es en las revistas de moda y las revistas de moda son un publi-reportaje. Es otro predio, por así decirlo. Claro, eso es otro predio, exactamente. Claro, pero el periodismo de periódico lo he vivido bastante poco. Claro, dices, qué bonita puesta de sol contra un bolso de Loewe y al lado hay un anuncio de Loewe. Claro. Pero eso ya es una especie de acuerdo tácito con las lectoras, ¿no? Que las lectoras aceptan eso. Pero en los periódicos era la cosa mucho más seria, creo recordar. ¿Pasabas más miedo? Yo me acuerdo de Rosa María Calaf, que siempre decía cuando le preguntaban que pasaba más miedo cuando volvía a la redacción que cuando estaba en una guerra. Cuando estabas en la redacción. Cuando te quedabas demasiado tiempo en la redacción, más miedo no a morir, pero sí a las puñaladas traperas y a la incomodidad. Sin embargo, no sé cómo soy. Y es que no he estado en redacciones virtuales o lo que sea que tenéis ahora. Maruja, yo trabajo presencialmente alrededor de 1 hora a la semana. Fíjate, para mí una redacción era mi hogar. El resto es en casita. Una redacción era mi hogar y como en todos los hogares las familias se pelean. Pero había cosas también siniestras. Por ejemplo, una sección no se comunicaba con la otra. Y una vez le felicité a alguien de otra sección y casi se desmayó. Por algo que había hecho. Es decir, era también había dictadura. También había dictadura. También no todo eran flores y violas. Claro. Pero sí han cambiado muchas cosas. Entre otras cosas, los sueldos. Las redacciones, mira, lo que sí te puedo decir es que las redacciones digitales son muy rápidas, muy precarias, mucho cortapega, muy poca gente. Y la última redacción en la que yo estuve, que también era de una revista de esas de los cohechos y la moda, tenía que inventarme 2 seudónimos, además de mi nombre, para que no se notara que escribía la revista entera. Esa es mi última experiencia en una redacción. Claro, ya me he inventado lo de vedete, porque aquello era insoportable por razones diferentes a las que tú comentas. Por el ahogo de la precariedad y porque eso se sostenía con alfileres. Claro. Tú fíjate que yo esa cosa de hacer muchas cosas lo viví en los primeros tiempos de periodismo antes de entrar en el País, pero entonces no teníamos que firmar. Entonces iban los textos sin firma. Los podía hacer la misma persona, pero ¿por qué firmar tanto? Esa es otra cosa también, ¿no? O sea, se firman hasta los pies de foto ahora. Una cosa alucinante. Bueno, si los pies de foto los ha hecho un fotógrafo hay que firmarlos. No la firma de la foto. Sino lo que es el pie de foto. Llamamos el pie de foto no lo hace el fotógrafo, vale. El fotógrafo de la foto. Sí. El pie de foto es la letra que pone el redactor o el editor o quien sea. Pero entonces firmar un pie de foto, salvo que seas Faulkner o Hemingway o así, entonces sí, claro. Pero a mí incluso a veces me cuesta firmar la noticia que simplemente coges de agencia, ¿no? Claro. Y dices, bueno, si es que poco aporto, ¿no? O sea, otra cosa es el reportaje que con esa noticia de agencia sales a la calle a hacer. O se hacen a entrevistas que en realidad son una rueda de prensa. Es decir, tú tienes que decir en una rueda de prensa dijo tal y entonces añades y allí pones tu punto de vista. Incluso, y puede ser, yo le hice una rueda de prensa a Anthony Hopkins, estuvo en Madrid y hice preguntas
tú sabes que en las ruedas de prensa, esto os puede interesar, en las ruedas de prensa de antes, no sé ahora, tú, si no tenías una entrevista privada, ¿qué hacías? Hacer preguntas buenas para que dirigir un poco la rueda de prensa, porque había gente que no sabía quién era Anthony Hopkins, que esto a veces pasa. Y luego guardarte un par de preguntas y en un momento en el pasillo, plis, plas, y con eso ya tienes tú tu toque, ¿no? Y entonces cuentas todo eso y cuentas cómo lo has hecho. Y entonces te puede quedar un buen artículo exclusivo partiendo de una rueda de prensa vulgar para todo el mundo. Y luego está el que hace ver que las preguntas que has hecho tú las ha hecho él. Así. Claro. Tú serías podcaster y tú, Nerea, serías esa reportera de los años 80. Hombre, de guerras. En los 80 hubieras sido rompedora tú. ¿Sí? ¿Tú crees? Soy muy vaga yo, Maruja. Pero muy no, vaga. Parece que no, pero soy muy vaga. Pero te habría encantado llevar las sombreras y los cargados. Yo tengo fotos. Bueno, en televisión española tienen un fondo. Tienen un fondo de armario tuyo, mío, con el col alrededor de los ojos. De todo. Con de todo. Entonces hubieras disfrutado mucho porque tú eres excéntrica. Sí, eso es verdad y me ha escalado bastante bien. Excéntrica, sí, soy vaga. para mí es un piropo, para mí es un piropo. Para mí también, para mí concéntrico sí. es lo peor. O sea, yo no espero que se me diga que soy minimalista. Francamente, no me pongo estos complementos para eso. Sí que he vivido tienes que buscarte tu pregunta después de la rueda de prensa. Es un trabajo muy laborioso, es un trabajo muy duro. Tienes que tener vocación para eso. Tienes que tener muchísima curiosidad, seguir las cosas hasta el fondo y yo creo que con los medios adecuados, a lo mejor con los medios de los 80, yo hice el máster del País en 2008-2009 y sí que estuve un año en la redacción y tuve que hacer pues esas entrevistas, esas ruedas de prensa, currarme esos artículos en la sección de cultura, que al final pues tampoco tenía espacio para hacer grandes investigaciones, ni era mi papel en absoluto porque estaba aprendiendo. Pero claro, con los medios adecuados, con el sostén económico adecuado, si tú puedes estar un mes con un tema, pues puede ser apasionante, obviamente. Eso es una cosa a explorar. Bueno, volvemos un poquito al feminismo. ¿Por qué? Porque es 7 de mayo. Porque mañana es 8. Y porque es la palabra en femenino. De las mujeres, exactamente. Claro, sí. Nerea, si tú pudieses hackear la cabeza de un poderoso para que entendiese qué es el feminismo, ¿qué ideas básicas, 2 ítems, le introducirías y a quién se lo introducirías? Es súper buena pregunta esta, Mavi. Menos mal que no me pilla por sorpresa porque me lo has dicho antes. Menos mal que no me lo ha hecho a mí. Es que imagínate porque el papelón. No tengo ni puta idea. Yo llevo 20 minutos, me duele la cabeza pensando cómo resolver esto. Creo que claramente no sería un poderoso, sino que serían varios. Me parece que los poderosos ahora son unos cuantos. Son un discurso, una corriente de opinión que es la manosfera, que es el internet de los antifeministas, de los gurús antifeministas que están convenciendo a los chavales jóvenes de que tienen algo que ofrecerles que ya no existe, tienen que ofrecerles una novia tradicional que ya no van a encontrar. Les he escuchado incluso decir, no te lo va a dar una española, se van a quedar todas solas, búscatelo en una latina. No existe esa dominicana, venezolana que están ellos pensando que, porque además, claro, o sea, fíjate el nivel de racismo, de irrealidad, de fascismo puro que hay en esa afirmación, pues lo dicen desvergonzadamente. Entonces me metería en sus cabecitas. Y lo que les insertaría es pues, la realidad de que el feminismo les va a ayudar mucho más que los discursos motivacionales individualistas que les mandan al gimnasio todo el rato, que les mandan a invertir en criptomonedas, que les mandan a hacer
que les mandan a defenderse en una sociedad que ya no existe. O sea, lo que van a tener por delante no es ese videojuego que tienen en la cabeza extraño como de matar zombies, ese lenguaje bélico, esa idea de yo contra el mundo. No, tienen que estar en la interdependencia. De lo que se van a tener que defender es de cuidar a sus mayores y a sus criaturas de un cáncer de próstata y de cosas que les soluciona el estado de bienestar y lo público. Y esto es un discurso del feminismo. Entonces les diría, no he dicho ni una sola vez la palabra feminismo y lo que te estoy metiendo en la cabeza es algo que te estaba ofreciendo el feminismo, que la manosfera, que todos esos gurús machistas de reacción feminista te ha convencido de que te está amenazando y es lo que te va a salvar, lo que te va a ofrecer un mundo más tranquilo, mejor repartido, más justo, más cómodo para todo el mundo en todos los sentidos. No sé si he respondido a tu pregunta. Has estado perfecta. Sí, es verdad. Bueno, Almudena Ariza ha lanzado... Yo soy más mala, ¿puedo decir lo que haría si les Sí, trataría? claro, Sí. claro, por supuesto. Yo los convertiría en mujer. Punto. Bueno, Almudena Ariza ha lanzado una campaña junto con otras dos compañeras que están en Palestina, en Oriente Medio, en Israel, sobre todo el acoso que sufrimos las mujeres profesionales periodistas en redes sociales. Se acaba normalizando, pero obviamente no hay que normalizarlo, pues porque además son insultos y una campaña que siempre pues atenta, o sea, por ejemplo el otro día me comentaban, ¿no? A un compañero le habían dicho ojalá violen a tus hijas, no le dicen ojalá te violen a ti, o sea, es un odio tremendo siempre contra las mujeres. ¿Cómo afecta esto? Tú además empezaste, esto no había, vengo de pero... un mundo en donde existía Falange Auténtica, Falange no sé qué, y los guerreros de Cristo Rey, y en donde había un señor en Barcelona, que ahora no recuerdo su nombre, que escribía, cuando yo escribía por favor, siempre lo cuento, cuando a Manuel Vázquez Montalbán, a Marcé, a Pelperic, al Forges, etc., les mandaban amenazas de muerte este tío y otros, y sus secuaces. A mí me mandaban amenazas de metérmela por el culo y sacármela por la boca como un buen macho español haría. Y no me condenaban a muerte, coño. O sea, una desigualdad. De verdad. Porque yo hubiera preferido lo de ellos, ¿no? Mucho más. Lo mío era... Y entonces aprendí una cosa. A no hacer caso. Es muy difícil ahora porque tenéis que estar trabajando en las redes. Pero yo nunca leo nada más que lo agradable. Cuando lo desagradable aparece porque alguien te está defendiendo y entonces Cierra. sale, entonces ya paso. Porque si no es muy duro. Esto debe ser terrible para los y las adolescentes, sobre todo. Ellos debe ser tremendo porque además no tienen con qué defenderse, tienen un teléfono desde muy pronto, ¿no? Y padres que trabajan y que escuelas, vete a saber cómo, en la medida de lo posible. Pues no lo sé, yo embistiendo. Yo siempre embistiendo y para adelante y bueno, cuando te cae, pero... A mí, fíjate, esto del hate, me decía Eduardo antes, a ti te cae mucho hate, y yo, ¿qué va? No, porque no me entero, porque realmente no leo. Y cuando leo, hago el ejercicio de pensar que, aunque Internet es uno de los planos de realidad en los que nos movemos, no sé si ninguno de estos tipos, quizá estamos entrando en el marco en el que empiecen a pasar ya al mundo analógico. Espero que no, que haya todavía un poco de freno, pero no sé si uno de estos tíos me pegaría una hostia por la calle. De momento no ha sucedido. Recientemente la Chus en las campanas, que la han llamado de todo, la han llamado gorda, me ha parecido bastante ejemplificante su respuesta, sobre todo para las chicas jóvenes que la vayan a ver, que es hablar desde la comodidad, la relajación y la dignidad, y con mucha conciencia de yo soy una privilegiada, estoy haciendo lo que me da la gana, lo voy a seguir haciendo, hay gente a la que no le gusta, hay otra mucha a la que sí, pero eso, embistiendo y pa'lante, ¿no? Embistiendo y pa'lante, y además dando ejemplo de que no eres permeable, de que no eres porosa. Pero es que además, ¿en qué momento les hemos dado voz y voto, aunque tengan su voz y lo hagan? ¿Por qué no nos tienen que odiar? Yo estoy encantada. Sí, claro. Perdóname, si le gustara esa gentuza me suicidaría.
Me suicidaría, que ladren, que yo cabalgo. Con todo el perdón y permiso de los perritos. Pero fijaros qué curioso, hay un estudio de la UNESCO que dice, un estudio sobre igualdad, que las críticas a las mujeres siempre es físico, si metes la pata es personal, es decir, es que eres tonta, es que no te enteras, mientras que esa metida de pata o equivocación la hace un hombre, van más al momento puntual, ¿no? Y luego es acumulativo, es decir, la mujer acumula, o una mujer, una profesional acumula esos insultos, no bien, y sin embargo los hombres son puntuales y desaparecen por el hecho en concreto. Flotan, sobreviven. Exactamente, flotan, sí. ¿No? Entonces, yo me pregunto... Pero viven menos. Claro, vosotras... Vosotras porque sois dos mujeres fuertes, porque me incluyo yo también, ya pasamos un poco y somos, pues eso, estamos... Pero es verdad que es muy difícil, o sea, y yo creo... O sea, yo soy muy impermeable, intento ser impermeable tanto a las alabanzas, tampoco me las creo mucho, para no creerme tampoco las críticas o los ataques. Las alabanzas no te vas a dormir con exactamente, las no, y además es que mañana es un nuevo reto en periodismo o en lo que hacemos, al día siguiente es un nuevo reto, no te vale lo que has hecho el día anterior. Pero claro, gente que está empezando, gente más sensible, denuncias en X ahora, además con Elon Musk, denuncias y no sirve de nada, o sea, menos todavía que antes. No sé, ¿cómo nos podemos parapetar? Ya digo, vuestro caso o el mío puede ser más excepcional, pero ante compañeras que están empezando, ¿cómo lo pueden hacer? Las que tenemos una posición más fuerte tenemos que hacernos más fuertes todavía, y para que las que vengan detrás no se amedrenten tanto, claro, porque están en posiciones muy frágiles. Pero es que, claro, tenemos un nivel de fiscalización y de vigilancia con todo lo que hacemos. Me acuerdo de la reportera, aquella a la que le tocaron el culo en una emisión, y que siempre le va a perseguir ese momento, ¿no? ¿Qué derecho tiene esta persona? Es como, eres una exagerada. Claro, porque a ti no te han marcado la carrera en tus 3 primeros meses de trabajo con justo esto que acaba de pasar. Ni el mundo es eso para ti, en un lugar tan incómodo. Desde mi lugar y desde las compañeras que hay a mi alrededor, es compartirlo entre nosotras e intentar hacernos más fuertes, o sea, ocupar todavía más sitio. Ocupar espacios. Yo recuerdo cuando yo entré en El País, se acababa de hacer, fue en el 81, de colaboradora, ¿no? Estaban haciendo eso, la pirámide, el rosa y el azul, ¿no? Rosa, 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 azul, 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 ¿eh? Y era El País, quiero decirte, y hay un libro sobre el New York Times que se llama The Girls in the Balcony, que también habla de eso, ¿no? De muy progre el asunto, pero luego ellas en la base y currando mucho, y poniéndolas unas contra otras a veces para ver si así curran más. Entonces la única forma es ir subiendo peldaños en la pirámide. Sí, porque es verdad esto que acabas de decir, ¿no? Yo he tenido jefes que la gozaban viendo cómo entre nosotras nos despellejábamos. Y malediciendo, porque hablan de que nosotras maledecimos, pero anda que ellos cuando cotillean, sí, claro. Y luego a mí es que me vuelven loca las reuniones de redacción. Yo no sé, supongo que ahora como no va nadie, pues será por Zoom, y no hay ese intenso olor del peloteo. Y esas bajadas de pantalones que sonaban en toda la redacción prácticamente, las bajadas de pantalones, digamos, intelectuales. Para eso de, qué bien habla el director. Sí, qué razón tiene. Esas cosas, ¿no? Que no te lo puedes creer. Padreo. Claro, no te lo puedes creer, ¿no? Entonces, todo eso, con eso hay que acabar también, porque lo que no se puede es entrar en la reunión para hacer lo mismo. Que ese sería el caso de las Thatcher y todas estas, ¿no? Que entran en... Bueno, y las Melonis y las Ayusos. La Meloni tiene una mala leche que hay que darle confianza, ¿eh? Sí, pero es un pavo. Porque esa nos puede llevar también a otra tumba. Esa tiene una mirada... maligna. Pues mira, has abierto el melón. El peligro también. ¡Qué vulgaridad! Las colaboracionistas. Bueno, colaboracionistas o uno de los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no? El auge. Pero es que tenemos de esta extrema derecha. Que haya colaboracionistas. No, claro. Tan malas como los tíos también, es que ahí tiene que haber de todo. La igualdad consiste en eso. Sí, pero mi pregunta es, ¿vienen tiempos oscuros con este auge? Lo vemos Meloni, lo vemos Orbán, Europa...
Puede ser que en 2027 gane Le Pen. Pues posiblemente. Yo lo siento, yo desearía ser optimista y no quiero caer en la negatividad, pero no veo signos yo de que haya al mando grandes mentes capaces de enfrentarse con estos dementes. Porque lo que ahora viene es demencial. Y esta tontería que estamos diciendo, ¿cómo es posible un tío como Trump, qué tal? Pues estaban diciendo seguramente en los años 30, ¿cómo es posible que un tío como Hitler, cómo es posible que un tío tan ridículo? Pues ocurre, las masas enloquecen, los pueblos se suicidan y las generaciones olvidan. Y entonces, esa es la historia de la humanidad. Realmente ahora estamos mejor porque hay antibióticos, hay ansiolíticos y hay whisky de Malta. Claro, ya está. Por cierto, que dicen que más barato en España que en Inglaterra. Pues habrá que quedarse allí. No, habrá que quedarse aquí, ¿qué vamos a hacerle? Allí. Las generaciones olvidan, es que tú lo has dicho, claro. Claro. Que las generaciones olvidan. Están muy ilusionados. Yo creo que no vamos a ninguna parte, y desde los espacios en los que yo curro intentamos hacerlo así, no vamos a ninguna parte señalando escandalizadas las cosas que está haciendo Trump, las imágenes espectaculares de estos fachas, porque los fachas están muy ilusionados y están porque muy contentos. creen que es lo moderno. Y era justo lo que querían. Lo que El querían era ver... fascismo era moderno, Exactamente. Mussolini era moderno. Claro, en sus momentos. Por lo sí. menos en arte hicieron alguna cosa, porque el euro es bonito. A mí también me gusta, A mí me el gusta. liberacionismo. Sí, Sí. Pero que en España no. No, en España En no. España no. En España no. Algún edificio... Cuelgamuro lo destrozaron. Cierto. Era muy bonito antes, pero luego ya no. No. Pues a estos les encantan les encantan estas imágenes de ver inmigrantes esposados de pies y manos. sí. Esto que a nosotros nos Sí. parece una barbaridad de la gente despidiéndose de su madre a gritos cuando se la llevan a una persona que no es una delincuente, a un país en el que lleva 30 años sin pisar. Pero les ilusionan, les Pero entusiasman. tú has visto la vida de Brian, criatura. Claro. Que nos perdemos la lapidación, Quiero decir, que es que no hemos mejorado. Pero no hay que dejarse, no hay que perder tanta energía en señalar que esto es un escándalo, porque para ellos no es un escándalo. Entonces hay que responder con una respuesta contraria con la misma fuerza, o sea, con una ilusión contraria con la misma fuerza. Hay que hablar desde la propuesta. Hay que hablar más de la propuesta que desde la resistencia. Eso es lo que nos falta, propuestas. Claro, yo creo porque pero porque la resistencia es muy heavy, claro, porque lo que hay que resistir ya son unos disparates. Me lo decía un político socialista y muy buena persona, que desde las posturas progresistas es como si tuviéramos una mano atada. Porque yo siempre le he dicho que los malos ganan porque no tienen escrúpulos. Claro, tú tienes un poco de escrúpulos, te detienes 2 minutos y ya han pasado. O bueno, lees algo 2 veces. ¿Esto será mentira? Claro. Esos 3 segundos de latencia. El momento de la reflexión, ellos no lo pierden. El momento de la responsabilidad. Porque no reflexionan, tiran para adelante. Claro. Y el clima están en terreno fértil, que es un terreno en el que estamos solos, o sea, estamos en el capitalismo brutal estás solo contra el mundo y solo te apoya tu propio pensamiento positivo, mágico, de hasta dónde vas a poder llegar tú sola, o tú solo, sobre todo tú solo. Este es el terreno fértil en el que se mueven. Y el malestar de la gente les convencen con que hace falta más bestialidad, más ultracapitalismo, más un todos contra todos, más ley del más fuerte. O sea, estás jodido por la ley del más fuerte, pero te venden que eso se solucionará con más ley del más fuerte. Yo casi diría que estamos en unos tiempos que tenéis más responsabilidad vuestro producto, podcast, en fin, lo que se sale a lo mejor un poco de los medios tradicionales de antes, porque bueno, estamos viendo fenómenos. Alvise no le han dedicado El País, El Mundo, Televisión Española, la SER, no, son medios pues alternativos, por así decirlo, o el mismo Trump. Quiero decir, el triunfo de Trump se debe, no precisamente, bueno, sí, puede tener la Fox o puede tener, pero sobre todo redes, es el show. Pero fue Facebook, o sea, fue Cambridge bueno, Analytica. a eso voy, redes sociales. En el primer mandato hizo el ensayo y ahora ya sabe qué hacer.
Claro. O sea, firma papeles con la tele, insulta a Zelensky con la tele, está dando espectáculo todo el rato. Y nosotros no podemos hacer eso, no debemos hacer eso. Qué desgracia que el mundo vaya por otro lado, lo siento. Pero es que también hay que pensar que cuando las democracias europeas empezaron a crecer, a los que colonizaron no les llevaron la democracia, les arrancaron el caucho junto con la piel, ¿no? Entonces tampoco, seguramente ahora estamos ante una nueva versión, resulta que ahora nos joden a nosotros. Efectivamente. Ahora somos hombre blanco, que antes hablar con lengua de serpiente, ahora comerse serpiente incluida. También puede ser eso, ¿no? Es decir, que nos toca a nosotros, que una generación, dos y media, tres, lo que sea, que hemos vivido en paz en Europa, pues ahora nos va a tocar envainárnosla y sufrir. Como están sufriendo África, como está sufriendo Oriente Medio, como está espabilando Oriente Extremo. Que el imperialismo nos parece un disparate. Ahora, a nosotros, claro. Claro. Este señor es un imperialista. Claro, pero el mundo siempre ha sido un sitio con seres humanos. Desde que uno tenía una barca más grande que la otra, allá en Fenicia debían hostiarse ya. Claro. Maruja, pero ha habido avances civilizatorios, no. O sea, no se puede, sí, claro que sí. Y no al mismo tiempo. Habiendo tantos avances, pero ¿cómo se dijo antes de la Primera Guerra Mundial? Tal como era todo, que habían inventado hasta el vals, le habían inventado todo y va y se matan, porque había todos los descendientes de la reina Victoria que estaban reinando por ahí, desperdigados y haciendo el imbécil. Claro. Y entonces dices, bueno, a lo mejor estamos en una nueva etapa de esa tontería que nos entra de repente y nos matamos. Bueno, el discurso de Macron de hace 2 días... Yo ni lo he querido leer. Pues la palabra guerra estaba presente sin decirla. Bueno, casi yo creo que sí que la dijo. La palabra nuclear. La palabra de la persuasión nuclear. A mí me da la sensación, yo que desde China viví la pandemia, me daba un poco la sensación cuando lo veía, de estar en un momento parecido, ¿no? Que veíamos que estaba llegando Italia. Que no te lo dicen claro, pero por ahí, ¿no? Va a llegar a España, igual, claro, aquí ha pasado lo que ha pasado y veíamos el vaso que se caía desde Pekín. Lo cambiaría por una pandemia ahora mismo. Que todos en casa, ¿no? Y que todo se parase. Es verdad, a veces, mira, ¿no sabes? Calladita aquí, claro, seríamos peores. Claro. No lo sé, igual nos convendría una reflexión. Y ahora tengo la sensación un poco de que estamos en un momento muy delicado, que en España me da la sensación de que no lo ven o no lo quieren ver. Yo hace 2 días bajaba de cubrir el juicio de l'Esquarnec, este juicio del pedrasta cirujano, que yo pensaba que después del de Pelicó no podría escuchar semejantes, o bueno, pues todavía peor. Entré en la oficina porque adelanté la vuelta al saber que hablaba Macron con la marsellesa que siempre precede esos mensajes a la nación, entrando por la oficina. Ya. Pero a lo que voy es que escuchando a Macron, no sé si era mi cansancio, no sé si era el shock emocional que traía de escuchar en aquel juicio estas bestialidades de alguien que no me parecía ni humano, se me caían las lágrimas, lo confieso, ¿eh? Yo dije, hablando de persuasión nuclear, de poner las armas nucleares de Francia al servicio de Europa, me dio como una especie... Yo también soy intuitiva y a veces lo pasas mal, ya lo sabes, y dices, pero esto que nos está diciendo, que efectivamente vamos a una guerra de aquí ya, no sé. Mavi, ¿tú que tienes poderes? Intenta leerte los periódicos de antes de la Segunda Guerra Mundial, a ver si se parece en algo a esto. Es que es lo que me aterra. Esto es lo que me aterra. Claro, es lo que me aterra a mí, no quiero mirarlo, no quiero googlearlo ni hacer nada, ¿no? Pero me da todo el pálpito, porque además, ¿dónde hay una cabeza? Precisamente si tienes armas nucleares, a lo mejor no tienes que sacar la pistola tan pronto, ¿no? Vamos a calmarnos, ¿no? A lo mejor Putin se conforma con Ucrania. Y Letonia, ¿qué era lo otro? Es que es brutal, es que el panorama es así. Bueno, hasta Alemania, a lo mejor. Quiere Canadá, quiere el Golfo de Groenlandia, México, quiere Groenlandia. Groenlandia para el Dorito. Pero, Dorito.
Sí, nos podemos reír, pero acojona. Sí. Pero Groenlandia se lo van a vender los mismos groenlandeses porque les da lo mismo que les domine en Dinamarca que les domine Estados Unidos, si les pagan bien. Es decir, que al final... No sé. Que como íbamos hace 2 Claro, semanas no nos pensábamos que era el menor de vamos a nuestros volver al problemas. feminismo, que es más prestoso. Y al periodismo. Tú has dicho que mejor ser fontanera a día de hoy, pero ¿Perdón? ser fontanera, alguien que quiere ser periodista, tú le dirías, es no te dediques a una esta. parábola grosera, digamos, a grosso modo. Bueno, ¿qué hay que tener? O sea, ¿qué 3 cosas hay que meterse en la cabeza para ser periodista en los tiempos que corren, según tú, y qué cosas habría que quitarse? Fíjate que la de siempre, claro. Estar cerca de donde ocurre una cosa y contársela al que no está cerca. Tan sencillo como eso. Hacer más reportajes y menos tertulias, menos cabezas parlantes y menos expertos y menos todólogos, y más sobre el terreno, dejar hablar a la gente, contar los hechos, pero para eso el periodismo es caro. El periodismo es caro y entonces estamos haciendo un periodismo barato. La mitad de los periódicos se hacen sobre los tweets. Ni siquiera investigan. Dice fulano qué tal y le contesta Mengano y entonces reproducen el tweet y es una estafa. Eso no es un artículo, eso es una estafa. Y entonces, claro, hemos llegado a eso, ¿por qué? Por falta de fondos, porque los periódicos son deficitarios. Los grupos son lo que conocemos, ¿no? Entonces yo lo veo casi en vías de extinción, tal como está ahora, resucitará de otra forma. Podcast. Es indistinguible, Maruja, pero el podcast es un formato como otro cualquiera, o sea, es un soporte. Al final, lo que hay detrás, si hay recursos, puedes estar sobre el terreno y contar las cosas, si no los hay, no. Y lo preocupante son los ojos que hay detrás, pero que ya la gente no distingue un periódico, claro. la gente no cuando le llega la información no distingue un periódico de un influencer, o no distingue un periódico de un... Pero si se publicaran grandes reportajes y buenos reportajes, lo que pasa es que con el tiempo hemos ido dejando eso y el lector ha ido dejando de pedirlo también. Es decir, también ha cambiado el lector. Ahora es público, ahora es el público, el espectador. Porque también los ¿Quién ofrece periódicos, más entretenimiento? los periódicos son empresas que necesitaban tráfico en Internet y el tráfico en Internet se lo traían unas cosas y otras cosas no. Y yo he escuchado 1000 veces en las pocas redacciones en las que he estado estos años si algo funciona o no funciona. Si esta noticia ha funcionado, es como no he utilizado... ¿Cuántos clics? Y eso por suerte Claro, me lo he evitado. La utilidad democrática de las noticias... No, me gustaría escuchar qué utilidad democrática tiene esto, a quién se ha cargado esto o a quién ha desenmascarado esto, y lo que escucho es si esto ha funcionado o no. Claro. Entonces, claro, se lo estás ofreciendo a un público que además ya no discrimina y no jerarquiza, porque el espíritu crítico en la gente de 25 para atrás, que no están acostumbradas a leer periódicos y que se les ha mezclado todo en la misma plataforma, que es otra empresa privada, se les ha mezclado todo, los periódicos que verifican los datos, los periódicos que no los verifican, los pseudoperiódicos, los tweets de los influencers, los que sencillamente son propaganda, los que son bots, y todo eso es una amalgama para estos lectores ahora. Claro, es que habría que empezar de cero a educar un sentido crítico, porque nos va la democracia en ello y lo estamos viendo, y como ha calado tan profundo el discurso, bueno, el antifeminismo es una excusa nada más, porque resultaba lo más atractivo y lo que les ponía de mala leche. Ha sido el señuelo. Detrás de ese cebo ha venido todo lo demás. Ese es el cebo fácil de morder para los chavales que les estaban diciendo te están quitando derechos, te están quitando privilegios, claro. Y detrás ya te vendo una retaila y te vendo al vice. ¿Sabes lo que enmascara todo esto? Yo creo algo tan sencillo, tan básico, como lo de los derechos humanos y la lucha de clases. Es decir, la lucha de clases contiene todas las otras luchas. Porque detrás de esos muchachos que no saben a quién votar o que creen que todo el mundo es igual o que no sé qué, bueno, lo que son chicos que creen que son autónomos y que van con una bicicleta y una mochila impresionante y van a llevarle a un gilipollas que lloviendo a cántaros ha pedido unos tacos, ¿no?
Sí, posiblemente, pero y todos se sienten que Más cerca del gilipollas de los tacos que de su compañero que lleva una es mochila el tacherismo, cuadrada. es el triunfo del tacherismo. Si te compras la casita, ¿por qué todo el mundo quiere comprarse un piso? Por Dios, con lo bien que se está de alquiler, entre 4, entre 5. Intentadlo, quiero decir, pero ¿por qué tienes que ser propietario a los 30 años y si no has fracasado? Hombre, no, coge una mochila y viaja. Claro, es todo un planteamiento viejo para jóvenes, y amoldándoles a una vida viejuna, cuando la vida es una aventura. En la vida naces y mueres, y lo de en medio puede ser lo que decía Don Draper en Mad Men. Mad Men, exactamente, vendes medias. Por en medio vendes medias. O por en medio haces cosas. Claro. ¿Cómo ves, es verdad, las generaciones jóvenes? Da la sensación de que hay una parte que han vuelto más, pues eso. No puedo opinar porque no les conozco. Es al decir, puedo conocer a uno o conservadurismo, dos, pero yo no les conozco. Yo conozco gente de tu edad, un poco mayores, con los que me llevo muy bien. No todos, pero tal. Pero con los jóvenes tengo, pues entran y salen de las casas de mis amigos, pero son cambiantes, fluctuantes, y depende de cómo les han educado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo conozco niños y niñas de 13, 15, 18 que son estupendos. ¿Por qué? Porque les han educado con el ejemplo. Con el ejemplo y también con la rectitud y con cariño, claro. O sea, no les han enchufado al teléfono así la televisión. Y han tenido épocas de eso, de estar obsesionados con las pantallas. Pero ha habido forma de reconducirse, ¿no? Es decir, hay que darles tiempo, a los jóvenes hay que darles tiempo. Y es precisamente lo que no tienen. Están en un contexto en el que tienen que reaccionar todo el rato, en el que están en una pantalla. Y todo el rato con la interacción, pero además muy rápida, en la que no hay latencia, por lo tanto no hay sentido crítico y trastabillas. O sea, yo lo que veo en la generación Z, jolín, a veces tenemos activistas en el podcast que son gente increíble y que tiene 20 años. Sí. Valeria Racu, la portavoz del Inquilinato Madrid, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, es una tía súper joven y es una activista increíble, con un discurso espectacular. Y todo esto, mujeres jóvenes estupendas, claro, ya y muy profesionales y muy lanzadas. Sí, o sea, hay gente fantástica. Claro. Yo tengo mucha esperanza en la juventud, a pesar de que las condiciones son malas, y las condiciones son malas porque Elon Musk no es un problema ahora. Elon Musk era un problema hace 4 o 5 años. Elon Musk era un problema porque era el dueño de una empresa privada que controlaba el ágora en la que empezamos a conversar las cosas. Entonces premiaba una manera de conversar y otra no. Entonces nos creímos que ese lugar en el que hablábamos todas las cosas, intentábamos ponernos de acuerdo, era un lugar neutral, y no lo era. Twitter no lo era, y por eso, bueno, pues por eso la supuesta división del feminismo alrededor de la ley trans, por ejemplo, porque la conversación se daba en unos términos de hostilidad y de blanco y negro y de falta de matiz, y la conversación se daba así porque no se daba en una asamblea. En eslóganes pequeños, claro. No se daba en una asamblea, no se daba cara a cara, no se daba en asociaciones, se daba en Twitter. Y en Twitter era o eres de estas o eres de las otras, por en medio no hay nada, y si tienes dudas ya te insultará un bando más para que te vayas al otro. Eso tiene unas consecuencias terribles en todos los debates. Entonces, eso ya viene pasando desde hace unos años. Y luego los medios hacen una noticia pegando un tuit de un lado o de otro y amplifican esa ágora injusta. Y los titulares para enganchar a la gente, no, luego lees el texto a veces y no corresponden, o te dan un sentido que no tienen, ¿no? Y los hombres jóvenes se está viendo, son los que han aupado a la ultraderecha en toda Europa. Es reflexión, porque a mí una de las cosas, como viejecita que soy, que me asombraron del periodismo, cuando yo ya no estaba, es que cuando hablan los políticos, bueno, primero que les dejaban hablar y no les repregunten, eso a mí me parece alucinante. Pero que estén escribiendo y mandando al mismo tiempo que el otro habla y mandando a la redacción, no da tiempo a reflexionar sobre lo que el otro dice, o la otra, en el caso de que sea una mujer. Es decir,
lo lógico es mirarle a los ojos, ver si está mintiendo, tener datos, tener contexto. Todo eso están así. Claro, esto, igual en la retransmisión de los Goya que cualquier cosa. La tecnología ha cambiado la forma y se va perdiendo reflexión. La tecnología tiene dueños, no, la tecnología no es algo Por eso, abstracto, la hombre, tecnología claro, tiene dueños. Claro, pero la tecnología Y estos dueños están sentados existe, en el Congreso de Estados Unidos. Cualquiera que sean los dueños también, ¿eh? Quiero decir que el dueño siempre será igual, no va a haber un buen dueño. No va a haber un buen dueño. Porque nunca lo hay. Nunca. Y la inteligencia artificial me encanta cuando es para que me pinchen el ojo o me hurguen en la rodilla, pero yo no quiero hablar con mis seres queridos, ¿entiendes? Y la inteligencia Sobre artificial todo que también tiene alguien se dueño, forre también con- tiene sesgo y también Claro. le haces una pregunta y te la responde como responde su dueño, como Sí. respondería Bueno, su dueño. fíjate que el otro día escribí una columna para la SER y sobre esto, que no quería tal, un cachondeo sobre... Y me la... Esto es una paradoja brutal, porque me escribió el compañero que estaba allí, dice, hay hueco, digo, ay, pues posiblemente el micrófono no... Y te he hablado directamente con el iPad. Dice, no te preocupes porque paradójicamente te lo hemos arreglado con inteligencia artificial. Claro, lo primero que le dije es un empleo menos. Fruto de mi reflexión, claro. Porque estamos tan contentos de tener inteligencia artificial que no nos damos cuenta de que le han desaparecido las cajeras ya de los supermercados, ¿no? Porque vamos y metemos la tarjeta y no sé dónde. A ver, la verdad que si eso significara redistribución, por mí que trabajen los robots, te lo digo. Lo que pasa es que no significa No, pero es que es redistribución. como No lo de- significa. Si es me como dices lo de- inteligencia artificial y renta básica universal. Pero es como divino. lo de la prostitución, yo sacando aquí el otro melón. No, quiero decirte que yo estoy de contra, por supuesto, pero ¿que les vas a dar trabajo? ¿Les vas a dar trabajo si no se ganan la vida así? Es decir, es el capitalismo, es la lucha de clases, una vez más todo. Y entonces todo está jodido por eso, porque hemos avanzado mucho en tecnología y no hemos avanzado en humanismo. El humanismo no existe, está muy mal visto. Las politécnicas se llevan mucho más que las carreras de filosofía y letras. De todas formas, ¿no os da también a veces la sensación de que echamos mucho la culpa a la inteligencia artificial, que desde luego tiene sus cosas buenas No la culpo, y sus me cosas parece muy malas? bien en microcirugía. Pero, por ejemplo, la merma de libertad de expresión, que es un derecho que hay que cuidar, también algo tenemos que ver nosotros. Es decir, cuando no nos plantamos en una rueda de prensa en la que no hay preguntas, cuando no nos plantamos en no poder acceder, tú eres de una época en la que se podía acceder, por ejemplo, a los políticos en la transición, no había tanto gabinete de prensa por el medio, en el que solo te dejan hacer 3 preguntas, en el que solo. Soy de una época en que hasta iba a los rodajes de películas, me quedaba un mes, entrevistaba a todo el mundo y luego decía lo que me parecía. No había el control del distribuidor, del jefe de prensa, de estos que dicen, bueno, todos los suplementos salen a la vez con la misma película. ¿Por qué? Porque la han secuestrado hasta ese día porque les conviene, porque se estrena el viernes. ¿Entiendes? Entonces, eso no existía. Tú publicabas cuando era noticia. En cine, te estoy diciendo. Pero creo que en cine fue lo primero en donde primero se manifestó eso. Cuando ya te dijeron, no, usted no puede hablar de entrevista con el vampiro hasta el día tal. Y yo me puse, había viajado a Londres para ver la película y me puse moños. Y dije, en mi periódico eso no sé, coño, tragamos. ¿No? Entonces, es tragar ante el que te facilita las noticias. Es otra cultura. Es decir, que algo de responsabilidad tenemos. Hombre, claro, toda. Obvio. Toda. ¿Por qué? Porque se tiene miedo al despido, porque se tiene miedo al paro. Yo creo que la crisis económica y algunas banalidades que se cometieron han influido en eso, ¿no? Y los másters. Yo soy enemiga de los másters porque son criaderos de ovejas. Salvo excepciones gloriosas, por supuesto. Y Juan Cabestein,
que es un gran director de cine, y me consultó, estoy acabando el máster, ¿qué hago? Me han ofrecido un puesto en la redacción, pero me quisiera ir a Nueva York a estudiar guión. Digo, vete. Claro, y otro compañero suyo llegó a director y hizo un ERE. ¿Entiendes? Es así la vida. Y el miedo es muy potente, Maruja. Esto que dices de caen en el miedo, claro, tragas porque no te despidan. Entonces, claro. ¿Pero qué se ha hecho de Jack Kerouac, que se subía al techo de un tren y recorría Estados Unidos? ¿Qué se ha hecho del espíritu de aventura? O de Chávez Nogales, Muchísimo que contaba la guerra civil sin casarse con unos ni con otros, simplemente viendo lo que veía en los dos bandos, las atrocidades que hacían los dos en la guerra. Luego ya la dictadura es otro capítulo. Es decir, yo creo que también la inteligencia artificial es verdad que llegará un día, bueno, yo creo que en la tele ya se hace, que le metes los 4 datos de una noticia de mañana va a haber temporal y te lo hace, pero yo creo que el periodismo seguirá vivo en tanto en cuanto salgamos a reportajear, a levantar las alfombras y tengamos nuestra mirada propia. Bueno, y la voz. La voz, bueno, eso voy. Pero claro, es muy fácil decir, no, es que la inteligencia artificial es un riesgo. No, es que nosotros no nos plantamos por miedo. El ser humano es el riesgo. Porque estamos el ser humano es el riesgo. Y la inteligencia artificial es, toma tenemos toda la responsabilidad. Toma las decisiones el ser humano, claro. Que es más, yo, por ejemplo, no tengo Siri. Es decir, no me gusta hablar con alguien que me contesta. Es decir, y hablo sola en casa y me contesto yo. Pero yo no hablo con esa cosa. Yo no soy yo Joaquín Fénix. Claro. ¿No? O sea, hay cosas a las que tú puedes poner freno. Y ya sé que todo el mundo está dentro de mi teléfono y lo saben todo porque me ofrecen de todo. Digo, coño, me he engordado y tal, y ya me están ofreciendo fajas. Claro, es que lo comento con una amiga, no necesito ni escribirlo. Claro, las redes tienen dueños, las redes tienen dueños, claro, las tecnológicas tienen dueños, la inteligencia artificial tiene dueños, pero tiene accionistas. Nosotros tenemos dueños. Y nosotros no somos dueños de nada, pero eso es solo el factor humano, y toda la manga ancha, que hemos hecho un buen repaso sobre la manga ancha de uno de los pilares de la democracia, que somos los periodistas, tiene que ver con el terror a perder el trabajo. Y después de la crisis del 2008 ha habido un pánico, por ejemplo, entre mi generación, que creo que tuvo mucho que ver con que Ayuso arrasara después de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que te ofrecía era supervivencia a través del trabajo, porque ya estás tan convencida de que o tiras tú y tienes tu trabajo, o no hay ningún soporte, no existe ya el sostén, el estado de bienestar, que claro, un cowboy, o sea, una persona así, que te vende la ley del más fuerte, triunfa absolutamente, porque triunfa entre gente a la que ya se le ha debilitado, se le ha domesticado a base de debilidad, de terror a perder el trabajo, a no encontrarse con ningún sostén. Estaba pensando ahora en esos funcionarios que van a tener que vivir en su coche en Estados Unidos y sin seguridad social. No les hubiera servido de nada ser dóciles ni ser es mejor ser desobediente. Mejor siempre ser desobediente a tiempo. Si trabajas en un periodo y te pagan 1.300 euros, coño, por lo menos desobedece. Si te pagan 6.000, cállate, lo entendería. Pero por 1.300, date el gustazo, ¿no? Date el gustazo. Pero es que la docilidad ya se nos ha colado en el tuétano, es súper difícil deshacernos de la docilidad, se nos ha colado en el tuétano, con las autoayudas y el pensamiento positivo. Pero al mismo tiempo está la rebeldía, yo no quiero pagar impuestos, yo no me merezco esta mujer, ¿entiendes? Esa rebeldía de derechas que hay ahora, Eso es. que se ve como revolucionaria. Yo me planto y digo, yo cojo mi bicicleta, yo me cargo mi mochila llena de pizzas y yo salgo a buscar una mujer como Dios manda. A ver si me enfrento con un camión a buscar un gilipollas a que entregarle la pizzería. Y yo soy dueña de mi acción y además, como estoy negro, pues mira, me estoy ahorrando, no sé, el 20% de mi sueldo, lo que en realidad eres el más tonto entre los tontos, ¿no? Entonces, bueno, pues chica, yo no sé cómo arreglar esto. No sé cómo vamos a acabar esto.
Es toda tu optimismo. responsabilidad, completamente. No, Mavi, con optimismo. Estamos en tus manos, Cantamos- Mavi, con bueno, optimismo. cantamos el himno de A ver, España. Maruja, estás tirándolo tú para abajo. Yo trato de levantar la cosa, pero es que me lo estás poniendo muy difícil. Son malos tiempos, pero estamos aquí. Pues si os parece vamos a hacer una última pregunta y yo creo que ya, si quiere el público Lo que digan preguntar aquí las algo. autoridades Yo les voy a preguntar del algo que continente. nunca le habrán preguntado, porque a mí tampoco me lo han preguntado nunca, y es cómo se puede hacer, si realmente existe una mirada feminista a la hora de hacer periodismo y si es más necesaria que nunca. Es una pregunta que nunca nos han hecho. ¡Tao! Es como lo de por qué escribes en castellano. Desde que empecé a escribir no han parado de decírmelo. Pues sí. Yo qué sé. Sí. Todo, es que haces yo cosas creo Tengo que- compañeras que dicen que no hay una Mira, mirada Mavi, feminista. la mirada feminista Yo es tan creo, creo que tenemos una cosa las mujeres que nos viene por las carencias, a las que les hemos dado vuelta. Quiero decirte, yo estoy tan cansada de tíos con agenda en el periodismo que conocen a todos los de arriba y que llegan a los países y que van a entrevistar a todos los de arriba y tal, que me he conformado con mirar a los de abajo. Y eso puede ser femenino o puede ser de persona humana, yo qué sé. Puede hacerlo un tío, también lo podría hacer muy bien. Si no fuera porque se siente mejor haciendo la información oficial, ¿no? Pero entonces, en cambio, conozco también hombres que hacen eso de mirar abajo. Javier Espinosa, por ejemplo, ¿no? Y decirte que yo siempre he pensado que tú aprovechas lo que tienes, sácale el mayor partido. Yo en el mundo árabe le sacaba mucho partido a ser mujer, porque figuraba que no estaba allí. O pasaba por debajo, un tío estaba apoyado así y no se puede pasar. Y yo, ni te miran, ni te miran. Entonces, claro, le das la vuelta. A la desventaja le das la vuelta. Es como convertir la palabra sudaca en un desafío, ¿no? Sí, reivindicarla, hacerte con el insulto. A ver, el feminismo está tan presente en mi manera de vivir, de comunicar y de existir y de hablar que creo que no decimos ya nunca la palabra feminismo en los Exacto, podcasts. Es que no hace falta. No hay O panfleto. sea, está completamente asimilado. Nunca decimos feminismo, nunca decimos patriarcado, nunca decimos machismo. patriarcado o sea, no me gusta se nos nada. hace, claro, porque ya Porque me está ahí recuerda como al incorporado. patriarca. Hablamos de la estructura, de un sistema, de autoridad, de ¿No te jerarquía, gustaría más pontificado? de pontificado, ¿De patriarcado? yo utilizo mucho autoridad y jerarquía. Y digo siempre, cuando me refiero a los hombres como clase social, digo siempre, que lo entienda quien quiera, porque claro, ahí porque lo que tú dices, ¿no? Se puede hacer las cosas con mirada feminista, porque el feminismo es una ética y es una manera forma de ser. es una forma de ser y de estar en el mundo y es una ética. Y el machismo también. Es una forma de estar en la autoridad y en la jerarquía. Entonces ahí, si estás con el bando de los jefes y de esa patronal, también me refiero a ellos como la patronal. Ah, eso es muy bonito. La patronal. La patronal Los me hombres gusta, como clase porque social, la patronal. Claro, porque además también podría ser el nombre de un autobús. Es que patronal Ya es llega una la palabra muy en patronal. desuso y muy bonita, joder, Claro, como de lucha de Priscila clases. y la patronal del desierto. Oye, ¿por qué? Y esto es curiosidad, ¿por qué íbamos a salir mejor, espero? ¿Pero qué Porque pasó? Aymar quería una sección, no, se nos ocurrió porque claro, era una sección un poco de denuncia, pero la que a mí me toca el lunes hacer el íbamos a salir mejores, pero como que siempre decimos íbamos a salir mejores, pero y alguna cosa de actualidad, siempre sale. la cagada de la semana, pues sale lo que sea, ¿no? Y esta semana voy a hacer un íbamos a salir mejores, pero efectivamente lo conseguimos, ¿no? Salimos mejores, porque creo que hace falta de vez en cuando contar algo que ha salido bien, un rayito de esperanza, y voy a hablar de una cooperativa de vivienda que hay en Barcelona que se llama La Morada, de un montón de, sobre todo pues de lesbianas, trans, bisexuales que se han juntado para vivir juntas y cuidarse entre ellas en unas viviendas comunitarias en un barrio de Eso está muy Barcelona bien. y que se comunican las casas y que le han quitado, claro, ese suelo también a la especulación. Son viviendas que no van a ser suyas nunca. Hay varias cooperativistas con una base de dinero inicial pequeña y
y que lo ponen todo en común y que además es algo sostenible, pues porque no hace falta una lavadora por casa, ni hace falta un microondas por casa, ni hace falta una plancha por casa. Y es gente que vive muy bien y muy feliz y que vive muy, muy acompañada. Entonces, eso es lo que voy a contar el lunes. Le voy a hackear ahí un poco la sección Aimar porque creo que nos hace falta en este contexto un poco de ánimo. Alivio, un respirillo. Sí. Intensidad tenemos mucha, o sea, quiero decir, hay que quitar intensidad en, por ejemplo, todo lo que es cultura, lo que es arte. ¿Qué os parece lo que ha pasado, por ejemplo, con Carla Sofía Gascón? Yo soy una gran partidaria de la frivolidad, pero no de la frivolidad malentendida, por así decirlo. Quiero decir, me gusta el glamour, me gusta la alegría y me gustan las lentejuelas. El whisky de Malta. No, ¿sabes que ya no lo puedo tomar? Porque ya me tengo que tomar irlandés, pero bueno, pero le tengo cariño. Por prescripción médica. No, por prescripción propia, pero la médica es peor, pero creo que las grandes verdades, si se dicen con humor, entran mejor. Porque el panfleto, odio los panfletos porque me levanto y me voy. No me den lecciones, y eso le debe pasar a mucha gente. Es decir, conocemos muchos personajes, no tenemos por qué nombrarlos, que los hemos llegado a detestar porque no abren la boca sin echar sentencia. O atacar a alguien con poco humor, digamos, y él soy la primera que metió la pata muchas veces así. Pero quiero decir, mucho mejor hacerlo con ironía, utilizar esa gran cosa española que es el humor negro, ¿no? Que se está perdiendo por el stand-up, que estoy harta de gente que se levanta y habla. Claro, yo prefiero Valle Inclán, prefiero Berlanga y prefiero Buñuel de toda la vida, que eso sí que es nuestro, ¿no? Entonces, qué gran Juegos Olímpicos habríamos hecho nosotras en el Sena. Además, seguro que no hubiese llovido siquiera. Y tutús. ¡Ay, qué grandes! Bueno, pues eso. El humor es necesario. Sin humor no hay vida. ¿Hay más censura? Es necesario. Preguntaba por lo de Carla Sofía Gascón. A lo mejor si no hubiese sido trans no se le hubiese apartado tanto, no se hubiese, no sé... Seguramente, ahí yo creo que lo que pasó desde el principio fue una trampa, se intentó aprovechar la identidad trans de esta señora, que no tiene ninguna conciencia del colectivo tampoco, ni falta que le hace, o sea, era buena actriz y ya está, y tampoco se le va a hacerle cata moral a Hollywood, pues empecemos por los sionistas, ¿no? Que son todos. Entonces... Claro, ella es una racista increíble, efectivamente, los tuits no son ninguna chorrada, pero fue también hace 10 años, igual se ha convertido. No fue hace 10 años, fueron recientes, eran como del ¿también? 21, sí, eran como del 21 y eran del 21 y eran heavies. Pero no hay se que la habría separar al artista de la obra. Estamos siempre con la misma Pero historia. esta conversación no la vamos a empezar ahora porque son las 8 de la tarde y separar al artista de la obra, pues francamente me parece un poquito demasiado. Siempre acabamos hablando de Caravaggio. Creo que no hay que hacerle cata moral a todo, soy capaz de disfrutar de una barbaridad siempre y cuando esté en el contexto de la ficción, del humor, que hay más censura, preguntémosle a Keke, que ha estado delante de un juez por un chiste, o sea, ahí... En esos chistes sí que no tienen ningún sentido. Eso por supuesto que la hay. Claro, a mí me recuerda mucho... Eso sí que es problemático. Los primeros tiempos de la transición, cuando Suárez y todo esto, a ti te cerraban, a mí nos cerraban el Por Favor, cerraban el Hermano Lobo, cerraban lo que fuera, primero porque estaban indecisos al transicionar, estaba todavía preparándose la Constitución y todo eso, y no sabían qué hacer, y quedaban los viejos censores en sus despachos, ¿no? Y esto me empieza a recordar, ¿sabes? Y sobre todo los aguacates cristianos, ¿no? Que son denunciadores profesionales para que tú estés todo el rato con la corbata. Tú sabes que eso, ¿en qué año se estrenó? Pues fíjate, cuando murió Franco, se estrenó prácticamente al mismo tiempo El último tango en París, que no me digas que no es oportuno. Y, claro, y un señor, antes de verlo, en Italia, se levantó y lo denunció y le hicieron caso, y El último tango en París estuvo en cuarentena.
Y resulta que el último tango en París ahora está siendo censurada porque a María Schneider La violaron. La violaron esos dos simpáticos caballeros de los que podríamos hablar de su arte, y en ese momento esto no estuvieron nada acertados. Esa pobre mujer, que además era muy frágil. Era muy joven. Frágil, muy frágil. Y su padre ya no la había querido, una cosa espantosa. Pero quiero decirte que esto me lo recuerda mucho, que cualquiera pueda levantar la voz e impedir Pero que no algo, y joderte la vida, y los ahorros, y no sé qué, y abogados, y sales en los papeles, y ya. Pero no es cualquiera. El juez de Quequé le ha dicho, imagínese usted que hiciéramos esta broma con la plaza de Pedro Cerolo y los homosexuales, y Quequé ha estado muy elegante ahí, pero en ese momento era como para decirle, es que la estáis haciendo constantemente, por tierra, mar y aire. No paráis de hacer esa broma. Todos los que os quejáis de que no se puede decir nada, lo decís constantemente. Eso sí, haces una broma con la Cruz del Valle de los Caídos, por Dios, y te llevan a juicio, o con la bandera de España, o con los sentimientos religiosos, claro. Y te llevan a juicio. Y un juicio es una cosa que suena muy mal, es una cosa muy traumatizante, y se pasa fatal. Y hablan en trabalenguas los que te interrogan. Bueno, los gitanos, la maldición gitana es juicios tengas aunque los gane España. O sea, con lo cual es traumático un juicio, desde luego que sí. No lo habrás dicho con intención. ¿Eh? No me lo habrás dicho con intención. No, lo he dicho... No te echo. No, porque a mi edad ya perder la jubilación sería de lo último. Claro. Es que, claro, no, pero sí que tienen, están crecidos. Están crecidos y cada vez más. Y entonces, han perdido los complejos, ¿no? Quizá claro, ya están. Entonces, es otro de, no me digas que a los toros te pones la minifalda, la vamos a escuchar otra vez. Con sus faltas de sintaxis, por cierto. Pues como ha dicho Nerea, a las 8:05, yo creo que... Digamos que la vida es un tren, los vagones son muchos, están llenos de pasivos, atacan los indios, con perdón, de indializarlos, los bandidos, y hay mucho ganado en los vagones posteriores, y solo hay una locomotora, pero hay una locomotora, y hay que creer que hay una locomotora, porque si no nos hundimos y no llegamos a ninguna parte. Bueno, ahora que sea el público que nos pregunte. Yo abro ya turno para vosotros, ya, que seguro que tenéis muchas cosas interesantes que preguntar. Ah, bien. Gracias. ¿Pasamos micrófonos o...? ¿Sí? Toma uno. Toma. Está grabando, es interesante que hables al micrófono. No, que siempre estás en todo. Hola. Bueno, muchas gracias por este espacio y por este momento tan chulo, que a veces cuando vivimos aquí en Francia estamos un poco solitos y es un poco como de hacer piña y de no sentirse tan sola en esta ciudad tan grande, así que muchas gracias. Es un placer escucharos y un gusto. Y quería preguntaros, habéis hablado sobre que estamos más fuertes que nunca, que tenemos que resistir, que hay que dar cosas que contrarresten a lo malo, pero a veces cuando vemos a hombres que supuestamente son aliados o vemos salir juicios contra aquellos que habían dicho que eran feministas y que las mujeres tenían tanto derecho, ¿cómo hacéis para no desanimaros? Y para no tener miedo, sobre todo, porque a veces pienso que por mucho que quiera creerlos y que quiera crear ese discurso, ¿cómo no desconfías de ellos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Contestas tú? No confiaba tanto, ¿eh? Yo no confiaba tanto. No nos parece que hayamos confiado mucho, ¿no? Yo no confiaba, hablo por mí, ¿eh? No sé, o sea, yo tampoco no confiaba tanto, francamente. Entonces no me he desanimado tanto. Sabía que detrás de los supuestos aliados hay muchas cosas, que el machismo es muy transversal, que está a la derecha, que está a la izquierda, al menos en la izquierda los destapamos.
Y la derecha habría que ver, claro, no está saliendo ningún caso porque ni siquiera tienen la capacidad de reconocerlos o se tapan entre ellos. Entonces no me desanima para nada un poco, o sea, no voy a ser de las de esto me lo esperaba y esto me lo sabía, pero nunca me sorprende del todo. La verdad. No, yo que soy sigo histórica, con la misma alegría y la misma fuerza. Yo que soy histórica, crecí en el feminismo por partida doble, es decir, militas en un partido de izquierdas, que era el PASOK, y al mismo tiempo haces feminismo y tienes que mejorar al compañero de partido, porque los casos de machismo se daban, aunque en la derecha eran más sangrientos, quiero decir. Y sigue siendo, seguro, Maruja. El machismo de sacristía tenía como un rebozado muchísimo más asqueroso. Pero los tíos tenían que aprender hasta tal punto que en las manifestaciones, que no habíais nacido, en las manifestaciones del 70, a principios del 76, de Llibertat, Amnistía y Estatut de Autonomía de Barcelona, los tíos, simpáticos directores de cine, fundadores de editoriales, progres de la hostia, decían aquello de, bueno, vosotras os quedáis con los niños y nosotros vamos a manifestarnos. Claro, nosotras dijimos que por sorteo, o como fuera, se quedará uno y nosotros íbamos a manifestarnos. Pero quiero decir, instintivamente los hombres no son feministas, porque han sido educados muchas veces por una madre que les dice, ay, hijo mío, como tú no hay nadie y como tu madre nadie te querrá. Y las mujeres, ten cuidado. Cosas así las hemos visto. Hay que empezar por las madres también. Hay que empezar por las madres, no todas. Por eso las madres, las que sois madres, tenéis una gran tarea porque tenéis que educar a los hijos también, ¿no? Los que sois padres no hace falta que hagáis nada, podéis estaros tranquilos, descansad. No, es que... Tú calmando, yo preferiría que no hicieran nada. Sí, ya, la verdad que también Para que os vean que... No, pero las madres que tienen el primer contacto, digamos, que les dan el pecho. ¿Esto también estás en contra? De que les den el pecho. O sea, para mí es un universo marciano, Maruja. No, para mí... O sea, para mí la familia nuclear heterosexual es de verdad, claro. Sí. A mí ya me cuesta en las manifestaciones el Manolo hazte la cena solo porque vivo en las antípodas de eso, gracias a Dios. Y también por eso cuando me dicen este político de izquierdas, digo, chica, ¿qué hacías tú? O sea, no, como que no entiendo... Trato de moderarme a la hora de llamar a las multitudes a llevar el lesbianismo político lo más lejos que puedan dentro de sus apetitos, porque claro, si yo me soltara, pues haría alegatos de esos que te dan tanta pereza todo el rato y directamente proselitismo para convertir como el vampiro, entrevistar con el vampiro, porque nos quitaríamos muchísimos problemas. ¿En el libre albedrío sexual? El libre albedrío sexual, claro, pero lo que pasa es que trae muchísimos problemas. Una noche esto, la otra noche lo otro. Ah, sí, también. Pero sí. Que tienes por qué que tener una idea fija. Sí, hablo de lesbianismo político, o sea, como de generar tus entornos, tal, es otra... Bueno, esto nos metemos en berenjenales. Ah, claro. Yo las berenjenas las llevo en los calcetines. ¿Más? Hola, mi nombre es Carla, soy chilena de Latinoamérica por si acaso. Y ¿cómo explicar esto? Soy psicóloga, ya lo había dicho, pero lo que pasa es que me acaban de hacer una crisis existencial. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque ustedes hablaron sobre las etiquetas. Y yo como psicóloga, normalmente cuando hago introspección y todo, obviamente hablo de que no hay que hacer etiquetas. Y no estoy de acuerdo frente a eso. Pero, dándome cuenta de lo que ustedes estaban conversando, de que hoy en día es necesario, no sé si llamarlo como más ponernos empoderadas, podríamos decir, frente al feminismo, ¿cómo podríamos
como psicóloga o como otras personas, etiquetar sin ser etiquetadas. En el sentido de no solamente el periodismo, sino desde el aspecto psicológico. Porque he escuchado y he estado viendo, ya no solamente frente a como desde el aspecto psicología, sino también de otros compañeros que están volviendo a la terapia de conversión. Y para mí es muy grave. Entonces, no sé cómo trabajar la etiqueta sin ser etiquetada. Eso. Están volviendo a las terapias de conversión, están en plena forma. Ahí está recogido que no se puede hacer terapias de reconversión en la ley trans, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se está entorpeciendo que se cumpla eso, dejando libertad a, bueno, haciendo pasar a terapias de conversión a personas LGTBI por tratamientos psicológicos normales. Entonces, a mí esa es una de las razones por las que sí me gustan las etiquetas, porque me parecen útiles. Porque las etiquetas me parecen el primer pasito para no definir tu identidad por completo, porque eso es imposible, porque, como decía Maruja, somos personas muy complejas todo el mundo y llenas de contradicciones, pero sí para encontrar a los tuyos, que son los que te van a ayudar a reconocerte, sindicarte, por ejemplo, levantarte contra una situación injusta. Entonces, para eso las etiquetas son útiles, para mirar alrededor y no estar tú sola ante una situación que es injusta o que es dañina o con la que una sola persona no puede. Y una de las razones por la... O sea, a mí no me parece que cuando te etiquetas... O sea, tú puedes entender perfectamente cuando te estás etiquetando tú para inscribirte en un grupo humano que te da alivio y que te acompaña, y cuando te etiquetan desde fuera para meterte en un barracón. Claro. Son etiquetas distintas, la palabra es la misma, pero son etiquetas distintas, obviamente. Y en el caso de pelear contra las terapias de conversión, pues son útiles, porque si no seríamos una chica que tiene unos gustos determinados y que ha ido a un tratamiento psicológico y que resulta que su familia es muy religiosa y que, claro, que tiene completa libertad para llevarla al párroco y para que el párroco la lleve a un club y que en ese club haya psicólogos y que esos psicólogos le digan que tiene que escribir un diario, que tiene que hacer unas... Claro, es que es tortura psicológica. O sea, las terapias de conversión son tortura. Son tortura psicológica. Te recomiendo, bueno, el libro es de Saúl Castro, creo que se llama ni santos ni enfermos, o bueno, es de Saúl Castro, que es un abogado, que es sobre las terapias de conversión, y se entiende muy bien a través de ese libro la estructura internacional, económica enorme, dentro de la que están Abogados Cristianos, Hazte Oír, el Foro de la Familia, que sostiene las terapias de conversión, no son algo marginal, raro, no, es una contraofensiva contra las personas LGTB que está... En mis tiempos lo que hacían era casarlas o casarlos. Claro. Es decir, como era más rústico todo... Eso es una terapia de conversión, claro, es que eso es una terapia de conversión. Como había una gran terapia de conversión en todo el país... La atmósfera era una terapia de conversión. Era una terapia de conversión en sí misma. Pues entonces lo que ocurría es que tenían que llevar una doble vida. O tenían que sufrir. Es decir, siempre se resuelve con el sufrimiento de los demás, claro. En ese caso, de la víctima, de la persona, y luego de hacer sufrir a la persona con la que te has casado, que no tiene ninguna culpa de que tú tengas otras tendencias, ¿no? Pero fíjate qué guay. Hipocresía. La etiqueta homosexual te salva la vida. Cuando alguien te nombra, claro, en el documental del Opus Dei... no tienes que decir de la acera de enfrente o no sé qué. Llámalo como quieras, pero yo soy esto. Claro, antes cuando era delito, la gente, los malvados decían despectivamente el insulto. Y las personas normales, normales en el sentido de que estaban dentro de la norma vigente, pero que tenían buen corazón, o sea, que eran anormales pero no lo sabían, su buen corazón les hacía decir de la acera de enfrente, ¿comprendes? Sinónimos. Como decían, esa mujer hace la vida, en vez de decir ejerce la prostitución, ¿no? Entonces, eso como etiqueta me parece pésimo, ¿no? Deberían desaparecer. Pero lo que ha habido siempre,
quieras o no, es el lavado de cerebro y el forzar. El forzar y el esclavizar, pisar. Bueno, pues yo creo que estamos pasadísimos de tiempo. No, pero les gusta. Gracias, muchas gracias. Está muy bien. Muy bien. Gracias.